Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Salón de Actos del excelentísimo Ayuntamiento de la Unión. Bienvenido al ponente, a Gonzalo Bandosel Fernández de Bobadilla, nuestro cronista oficial, y a nuestro alcalde, Pedro López Milán. Y bueno, ya vemos que hay unos círculos alrededor del salón que tienen que ver con las ventanas, pero por necesidades, y como todos saben, tenemos que tener la ventilación y el uso de la mascarilla de forma continua y permanente. Agradecer esta asistencia este domingo a la tercera conferencia que nuestro cronista, con motivo de su nombramiento, quiere regalar al pueblo de la Unión. Interesante saber, conocer nuestros orígenes, esos primeros años. Son 20 años los que nos va a relatar a través de sus alcaldes, algo que parece muchísimo tiempo, pero que serían 80 años, pero que sí que es verdad que son breves a la hora de hacer una crónica. Son nuestros primeros años, nuestros primeros inicios, y creo que conocerlo es de obligado cumplimiento. Sin más, os dejo con Gonzalo. Muchas gracias. Creo que lo tengo. Hola, buenas tardes. Lo tengo abierto, ¿no? Sí. ¿Se me escucha bien? Bueno, muchas gracias. Estamos en familia, pero estáis mis amigos, por lo cual eso me ayudará mucho a relajarme y a contaros. Bueno, alcalde y autoridades y sobre todo amigos, que lo que veo son muchos amigos. Y está el cronista de los Alcáceres, que me ha hecho mucha ilusión. Muchas gracias por acercarse. Bueno, vamos a ver. Lo primero que os voy a enseñar es una sorpresa. Con motivo de ser cronista me han hecho muchos regalos y unos simbólicos, y este me ha hecho especial ilusión porque es de Gonzalo Vicente, el archivero, que este es el impreso por el cual yo hace 22 años le pedí a Manolo Sanes que me dejaba investigar sobre mi bisabuelo y me dejara acceder al archivo. La verdad es que, claro, yo lo hice hace 22 años, no lo había vuelto a ver, y Gonzalo me lo ha regalado y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Ahí empezó todo y bueno, como sabéis, ya lo he dicho muchas veces, pues yo a partir de ahí he empezado a investigar, sobre todo con las actas del ayuntamiento, que son estas que tenéis aquí, con la prensa y con los protocolos notariales, que son estos libracos que veis aquí. La conferencia de hoy básicamente la he sacado evidentemente de las actas capitulares, de las actas del ayuntamiento también, y en algunas cosas complementadas con ambas, pero esas han sido o son mis tres fuentes que yo he utilizado para investigar. Gracias a eso y a esos 22 años, pues como sabéis, salió una novela, salió primero el libro de Pío, luego el último libro de los 1000 personajes, en el que está basado la conferencia de hoy. Evidentemente, parte de esos 1000 personajes son algunos de los alcaldes que voy a comentar hoy. Y han salido 6 artículos, 5 son relativos a mi bisabuelo y el último de los mercados, y está pendiente de salir. Estos días saldrá uno nuevo en Murgetana, que es la revista de la Academia de Alfonso X Sabio, sobre el hospital minero de la Unión, que ya os lo haré llegar, está a punto de salir. Luego siguió con La Calle, que es una bendición que el ayuntamiento le pusiera La Calle a mi bisabuelo, y ha culminado con lo de ser cronista, que bueno, que para mí es algo que ni esperaba ni soñaba, pero cuando me lo dijeron, pues dije que sí. Y como sabéis, dentro de mi nombramiento de cronista, pues yo me empeñé, como dice Elena, que me ha encantado, con despiste intencionado,
le propuse hacer 3 actos. El tercero es invento mío, nadie me lo pidió, pero yo lo propuse porque quería dedicárselo al primer cronista, Juan Sánchez Perelló, porque desgraciadamente, y no sé por qué, está un poco olvidado en la ciudad de la Unión. Él fue cronista de 1982 a 2001, pero aún así yo creo que, bueno, ya en 1967 es verdad que el ayuntamiento hubo una propuesta de nombrar a Asensio Sáez, pero al final no se nombró a Asensio. Estuvieron sin cronista, aunque Asensio ejercía un poco de cronista sin serlo oficialmente, hasta que al final en 1982 se nombró muy merecidamente a Juan Sánchez Perelló. Yo recuerdo que Paco Ródena me hablaba de él y me decía que era su verdadero maestro, o sea, que su verdadero maestro no era el propio Asensio Sáez, sino como cronista era Juan Sánchez Perelló, porque además, no sé si de ver sus crónicas, pero ¿se me oye ahora? ¿Se me oye bien? No sé si habéis tenido oportunidad de ver sus crónicas, pero todas las hacía a mano. Era una verdadera gracia al principio, porque él lo que hacía, sobre todo, trabajaba la tradición oral y cogió muchos de los acontecimientos que había escuchado y lo tradujo primero en estas crónicas a mano y luego en muchos artículos que hizo en la prensa. Esta, además, lo llama Recuerdos de un testigo, porque es la visita de Alfonso XIII aquí a la Unión, que él estaba y es un testigo de esa visita y así lo cuenta. La verdad es que es una gozada. Es lo primero, yo no lo conocía personalmente, pero lo primero que yo conocí de la Unión fueron sus crónicas, porque es lo primero que me pasó Paco Ródena. Es decir, me pasó las crónicas que él tenía y por lo tanto ha sido una fuente. Bueno, y ya voy a lo que os voy a hablar hoy. Este cuadro es un cuadro elaborado por mí con todos los alcaldes que ha habido en la Unión desde 1860 hasta hoy en día. El otro día le preguntaba a Pedro, el alcalde actual, que si sabía que era el número 46. Me confesó que no, que sí sabía que era el 7º de la democracia, que eso es verdad, pero que no sabía que era el número 46. Pues Pedro es el número 46. Aquí tengo 46 enunciados, los tengo en 2 colores, en amarillo y en blanco, porque escenifica cada una de las 7 épocas en las cuales yo he dividido la historia de la Unión en función de los alcaldes. Y hoy os voy a hablar hasta aquí, hasta el número 34, ¿de acuerdo? Hasta la 6ª etapa. El resto, que son los que estuvieron en la dictadura y los 7 alcaldes de la democracia, bueno, pues los dejamos para otra ocasión, porque además son los que menos he trabajado y son los que más conocéis, por lo tanto, son los que menos tengo que contar. Si os adelanto, bueno, son 161 años, 87 corporaciones municipales en esos 161 años, y algunas cosas voy a contar que pasaron, y es que hubo 2 juntas revolucionarias, o sea, hubo 2 veces en las cuales una junta apartó al ayuntamiento legalmente constituido y se impuso. Hubo 3 atentados contra alcaldes o exalcaldes. Hubo 2 alcaldes fusilados en la guerra civil y 1 exiliado, que eso es lo que voy a tratar de contaros a partir de ahora. Entonces, bueno, si os voy a comentar una cosa, algunos datos curiosos. Como sabéis, son 46 alcaldes en 161 años, pues son 3,5 años de media por cada uno, y 87 corporaciones, 2 años de media por corporación. Cuando os cuente los primeros años se entenderá por qué. 30 alcaldes tuvieron un solo mandato de los 46 y 16 repitieron mandato, algunos muchas veces. El que más veces repitió fue Jacinto Conesa García, en cuya calle estamos, que repitió 11 veces en 19 años. El segundo, Antonio Cánovas Martínez, que fueron 6 veces en 11 años. Y luego estuvieron 5 veces Pedro Rorró, Gregorio Conesa y Joaquín Sánchez. Seguro que Pedro Rorró y Gregorio Conesa sí os suena, pero Joaquín Sánchez seguro que a la mayoría no os suena, y para mí era un absoluto desconocido, y resulta que fue alcalde de la Unión en 5 ocasiones. Los que más tiempo estuvieron de alcalde, pues el primero es Francisco Barrenuevo, que estuvo 16 años en un solo mandato, Jacinto Conesa 13 años, como os he dicho, en 11 mandatos, y Esteban Bernal Velasco, que estuvo 9 años. Y los que menos tiempo, Antonio Pérez Solano, que estuvo un mes solo, el pobre, ahora os contaré por qué, Cayetano Navarro, que estuvo un mes también, y Francisco Sánchez Valero, que estuvo 2 meses y 4 días. Eso es un poco de recopilatorio. Pero ahora sí os quiero comentar que en líneas generales, de todos los años que he estudiado
y con mayor o menor intensidad en los años, los problemas más importantes con los que tuvo que enfrentarse el Ayuntamiento de la Unión básicamente eran, primero, la falta de fondos para ofrecer los servicios municipales, sobre todo al principio, aunque seguro que hoy en día también, las rencillas constantes entre el Carabanzal y Herrerías y lo puñetera que era Cartagena, que no terminaba de aceptar que la Unión o la Villa del Carabanzal se separara. Luego, las relaciones difíciles con el gobernador civil, que explican esos cambios tan constantes de alcaldes, porque los alcaldes, cada vez que cambiaba el gobierno nacional, cambiaba el gobierno civil y echaban al alcalde de turno y ponían a otro. Por eso hay tanta rotación. Luego, las crisis mineras y los conflictos laborales, que como sabéis eran periódicos, y la poca asistencia de los concejales a los plenos. No había mucho interés. Luego había otros problemas, pero básicamente esos son los más importantes. Y así más, os voy a comentar esas 5 etapas que son las que voy a comentar hoy. La primera etapa, las etapas las he vivido yo, es cosa mía, tengo que decir que no hay patente, pero yo he considerado que esta es desde 1860 la creación hasta después de la guerra cantonal. Yo creo que esta es la primera etapa que tiene el ayuntamiento, y aquí en esta etapa tenemos 5 alcaldes de la Villa del Carabanzal y un alcalde ya de la Villa de la Unión. Este es el escudo, el sello que se utilizaba porque no había escudo. El escudo ya os comentaré que es de 1926. Y los 5 primeros alcaldes, bueno, pues el primero de todos es Antonio Sáez López. Antonio Sáez López era un comerciante. Él vivía en la calle del Carmen número 10, en la Carabanzal, y a él le pillan un poco de entremano y lo ponen de alcalde. Él sufrió mucho, tenía problemas de salud, tuvo que lidiar con el problema tremendo de la falta de fondos. Además, Cartagena no quiso dar el listado de contribuyentes, por lo cual no podían recaudar impuestos y no podían llegar a cubrir los servicios. Es decir, lo pasó bastante mal. Aún así, fueron capaces de aprobar los primeros presupuestos para 1860, el 28 de enero de 1860. Fueron capaces de empezar a funcionar. Establecer el primer contrato que firma el Ayuntamiento de la Unión es un contrato de suministro de hielo que se traía desde Sierra Espuña para los fabricantes de helados y para las casas particulares. Aún así, él tuvo muchas peleas con el gobierno civil para que obligara a Cartagena a que le diera la información que necesitaban para recaudar impuestos. Total, que acabó exhausto, por lo cual en julio le pidió una licencia de 4 meses al gobernador civil, que se la dio y ya no volvió. O sea, ya no volvió a ser alcalde, o sea que estuvo solamente los 7 primeros meses. Le sucedió Domingo Martínez y además en las elecciones que hubo en diciembre ya no se presentó. Es curioso que luego en la votación que hubo el año siguiente para permanecer o no el municipio, él fue un firme precursor de que el municipio no siguiera. O sea que imaginaos cómo había quedado el pobre hombre de esa aventura. El segundo alcalde fue Andrés García García, que era un propietario minero. Este hombre fue 2 veces en 6 años. Y además alternó con Francisco Ros. Bueno, le dieron un voto de gracias al ayuntamiento por luchar contra el cólera. Sabéis que en 1865 hubo un cólera muy fuerte aquí en la Unión. Él, durante su mandato, aquí os he puesto algunos hitos más importantes, porque de cada uno de estos os podría contar una hora entera, pero he puesto los hitos más importantes de su mandato. En su mandato se creó el Círculo Minero, donde se impartían cátedras de instrucción a operarios. Él es el que lleva el mercado público desde la Plaza Vieja de Hernán Cortés a la Plaza de Herrerías. Él construye la primera casa de rastro, que es el matadero. Se hace la votación famosa para seguir en un municipio, que gana el que sí por 331 votos a favor. Se construye el cementerio del Duende, que ya no existe, pero estaba ahí la Rambla del Duende, porque antes se enterraba clandestinamente a la gente en el Carabanzal, porque el Carabanzal no era ya ayutriz, había que enterrarlo en Alumbre. Pero entonces él decide en el año 62 construir el cementerio del Duende, que ya no existe. Se traslada a la casa consistorial, que la primera era la casa de un fundidor, y se traslada a una casa que tiene Miguel Covacho en Los Vidales, que hoy es una plaza hoy en día. Allí estaba la Plaza de Toros y se hace al lado. Él recibe a la reina Isabel II cuando viene en octubre del 62, pero también tiene muchos problemas de salud. Y no sé si provocados por la gestión de la alcaldía o porque ya los tenía, pero pide muchas licencias y de hecho al final de su mandato tiene que dejar de ser alcalde y no se presenta tampoco a las primeras elecciones. No os he dicho antes que los 46 alcaldes los he ordenado en función del año de su primer mandato.
no son sucesivos porque muchos de ellos, los que repitieron, se siguieron entre sí, pero están ordenados en función de su primer mandato. Francisco Rons, que se alternaba con Andrés García las 2 veces, fue 2 veces alcalde de 1863 a 1868. Él es el que establece los primeros fielatos para recaudar los impuestos de consumo. Cualquier mercancía que entraba en la ciudad tenía que pasar por estos fielatos y se cobraba el dinero. Él ya empieza... El Garbanzal tenía solamente una escuela pública que estaba situada en el Garbanzal. Y ya empiezan los de Herrerías a decir que como Herrerías está creciendo y hay mucha más gente ya en Herrerías, que se traslade de Garbanzal a Herrerías. Hay una primera discusión, pero aquí se para el intento y se mantiene en el Garbanzal. Se nombra a Carlos Mancha arquitecto municipal. Ese era un dato que yo no sabía. Carlos Mancha, el famoso arquitecto que luego hizo el cementerio, hizo el cementerio de Cartagena también, hizo un montón de obras, fue arquitecto municipal de la Unión en 1863. De hecho, le ayudó muchísimo, bueno, fue el que hizo el hospital y un montón de cosas. Se crea una comisión para la rotulación y la numeración de calles, porque no estaban numeradas. Se definieron los 5 caminos vecinales. Se trasladó el mercado público de nuevo a la Plaza Vieja, que se había llevado Herrerías otra vez, y se vuelve a la Plaza Vieja porque se acondiciona y se compra un local para la lonja. Se abre el cementerio de Portmán. Y esto es curioso, fijaos, en 1867 el Tarquinales y el Mirador, que son 2 pedanías de San Javier, pidieron ser parte de la Villa del Garbanzal, querían unirse al municipio de la Villa del Garbanzal. Eso es muy curioso porque el Mirador es donde nació el tío Lobo, el famoso Miguel Zapata. Y además se calcula que la fecha en la que él vino a la Unión fue por esa, 1867. No sé, porque no lo he podido encontrar, si tiene alguna relación el hecho que el Mirador quisiera ser parte del municipio de la Villa del Garbanzal con que Miguel Zapata viniera. Pero esa curiosidad existe. Se les dijo que no, que agradecían el intento, pero que no tenía mucho sentido, orgánicamente hablando. Francisco Ron fue destituido por el gobernador porque le acusaron de malversación de fondos. Y además tuvo una mala salida, porque no quiso entregar las cuentas, es decir, fue un follón, pero lo destituyeron. Y entonces al destituirlo pusieron al famoso Antonio Pérez Solano. Digo famoso porque os he comentado que estuvo solo un mes. Él era comerciante y entonces le cae el ser el alcalde, y en ese mes al pobre lo único que le da tiempo es a reformar el sistema de la recaudación de consumo, los famosos filatos, y consigue aumentarlo. Compró una caja fuerte para los fondos municipales, que no sé si será la que está en el archivo arriba. Se vuelca en revisar el uso de los pesos y medidas en el mercado público porque había mucha trampa. Y decidió buscar un nuevo edificio para el ayuntamiento, porque se le quedó pequeño que tenía los Vidales, y entonces se decidió buscar otro. Pero le dura poco la alegría. ¿Por qué? Todos conocéis la Revolución de Septiembre, la gloriosa, que ocurre en toda España. Pero aquí en la Unión fue muy fuerte, es decir, hubo una separación del pueblo entre los que defendían a la reina Isabel II y los que no, y hubo luchas pero con armas o sea, hubo guerrillas por aquí por la ciudad, y sobre todo en la Plaza de Herrerías, donde se hicieron fuertes los revolucionarios. Por eso se le cambió el nombre al actual Joaquín Costa y se le puso la Plaza de la Libertad después de la Revolución. Entonces el pueblo entero se reúne en una junta y eligen una junta revolucionaria formada por 3 comerciantes, que son Antonio La Liga, Ramón Apolinario, que ya hablé de él en la conferencia, y Antonio Comellas, que luego fue el contratista de la iglesia, el que construyó al principio la iglesia. Entonces quitan al alcalde y al ayuntamiento y se ponen ellos, y es la Junta Revolucionaria nombrada por el pueblo después del triunfo de la Revolución Gloriosa. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando la Revolución Gloriosa triunfa en Madrid, los que cogen el poder lo primero que hacen es una ley, un real decreto el 13 de octubre de 1868, por lo cual legalizan todas esas juntas revolucionarias, porque no había pasado solo aquí en la Unión, pasó en toda España. Las legalizan y las convierten en los alcaldes legales, en las corporaciones legales. Por lo cual Antonio La Liga pasa de ser revolucionario a ser el alcalde de la Unión legalmente. Tampoco estuvo mucho tiempo, solo 2 meses y medio, porque el Real Decreto decía que el único objetivo de esa corporación municipal era convocar elecciones en diciembre. Por lo tanto, solo nacieron para ese fin. Pero aún así,
en esos 2 meses y medio le dio tiempo a hacer una cosa importantísima. Y era claro, ellos eran una junta revolucionaria nombrada por el pueblo, entonces ¿qué tenían que hacer? Hacer caso al pueblo. ¿Y qué quería el pueblo? Cambiar el nombre del municipio. Por lo cual Antonio Laliga, que es una pena que no se le recuerde por eso, fue el alcalde que mandó una comisión a hablar con el general Prim, que estaba en Cartagena. El general Prim se los envió a Milán del Bosch, y Milán del Bosch fue el que, en la famosa reunión que hubo en la fundición de los Morenos, decidió cambiar el nombre y poner la Unión. Pero se hizo en ese periodo de 2 meses y medio que estuvo este gobierno revolucionario legalizado. Aparte también se intentó mejorar el ornato público, porque también había muchas quejas de la gente de que no se prestaba toda la atención a las calles, etcétera. Se suprime la recaudación de consumos porque eso era antirrevolucionario y entonces no se podía cobrar porque estaba en una revolución. Y se convocan las elecciones municipales, las primeras con sufragio masculino no censitario, es decir, que no tenías que estar en un censo, sino que simplemente por ser hombre, por supuesto, en esa época, pues ya podía votar. Este hombre no se presenta, bueno, se presenta a las elecciones, pero no sale elegido alcalde, entonces él se queda en la Unión hasta 1870, pero luego se retira y se va a Santomera y no se sabe más de él. He intentado localizar algo más de él allí en Santomera, porque tengo amigos y tal, pero no ha sido posible. Y ahora el último alcalde de esta etapa es el primer alcalde ya de la Villa de la Unión, es decir, la Junta Revolucionaria le cambia el nombre al municipio, entonces ya, cuando se llama la Unión, después de las elecciones de diciembre, se hace una votación entre los concejales electos. Y aquí pasa una cosa curiosa. El gobernador civil, como quiere compensar al famoso Antonio Pérez Solano, que lo había nombrado antes y le quitaron a pobre un mes, pues lo convierte en el gran favorito. Y él invita a los concejales a que lo nombren a él. Pero los concejales no le hacen caso, pues la votación es secreta, y entonces nombran a Manuel Gutiérrez Muñoz, que era un propietario minero muy querido en la ciudad, muy querido en la ciudad. Y además, curiosamente, él era nacido en Almería, por lo cual yo he leído algunas cosas de que en esta época los extranjeros o los forasteros no tenían poder político en la Unión, y bueno, pues esta es la excepción que confirma la regla, porque él fue elegido alcalde y el primer alcalde de la Unión, cuando se llama Unión, era almeriense. Fue para mí el primer gran alcalde de la Unión, porque él está 4 años y bueno, empieza a hacer grandes obras y grandes cosas. Él es el que regresa el mercado público de la Plaza Vieja, la vuelve a la Plaza de Herrerías, donde está ahora el monumento minero, que ya a esa zona de Joaquín Costa, que ya no se movería de allí, que entonces, como os he dicho, se llamaba Plaza de la Libertad. También él se encarga a Carlos Mancha que construya un mercado público y una lonja en ese sitio, que estuvo muchos años, donde está ahora la estatua del minero. Se ayuda a la Guardia Civil para que alquile la Fundación Iluro, que estaba en la Plaza de los Benzales, lo que ahora Ramón y Cajal, para que tengan un cuartel en condiciones donde puedan tener una dotación. Se nombran los 4 primeros guardias municipales. Tiene un conflicto con el gobernador civil, porque todavía había mucha gente que contestaba a la revolución y entonces querían que se formasen somatenes aquí en el municipio, pero el alcalde decidió que no tenían armas, que le enviase 100 armas, el gobernador se enfadó, tuvieron ahí un pique, pero al final no surgió. Le dieron permiso para cobrar arbitrios, aparte del de consumo, es decir, para cobrar pues, cualquier impuesto municipal que se le pudiera ocurrir para obtener fondos. Se crearon varias escuelas públicas en la Unión. Ahora sí, vuelve otra vez los de Herrerías a protestar de que se traslade la escuela pública de Garbanzal a la Herrería, y él decide que como el municipio ha crecido muchísimo, lo que se va a hacer es que se van a crear varias escuelas públicas, por lo tanto la de Garbanzal se queda donde se queda y se hace una en Herrerías. Se aprueba la estación telegráfica, se concede el tranvía con tracción animal desde Cartagena, pero es tracción animal, no con vapor. De hecho, eso generó un conflicto que os comentaré luego, pero el primer permiso que se da, que es el 17 de diciembre de 1871, se concede a los de Górgolas, y se concede para que hagan el tranvía con tracción animal pegada a la carretera, con un sistema que se utilizaba en Madrid y sobre todo en París, que iba un mulo con el tren y lo arrastraba por unas vías pegadas a la carretera. Ese es el sistema que se concede. En mayo de 73 asiste a la inauguración de las obras, que luego se retrasarían por culpa de la Revolución Cantonal, y luego además él se preocupó mucho del puerto de Portmán y encargó que se hicieran estudios para ver cómo se podía mejorar el puerto para que sirviera, porque era muy importante para la industria minera. Por lo tanto, este hombre, que fue un
era almeriense, fue el primer gran alcalde para mí que hubo en la Unión. En su mandato, él sufrió la segunda Junta Revolucionaria. La segunda Junta Revolucionaria, es decir, la segunda vez que una Junta Revolucionaria quita a los que están en el ayuntamiento y se ponen ellos, que es con motivo de la Revolución Cantonal de Cartagena. Es decir, aquí hay un maestro que era maestro de la escuela de Herrerías, estaba en Herrerías, se trasladó a Carabanzal, se llamaba José González Martínez. Él es el que da el golpe de Estado local y, liderado por uno que se llamaba Tomás Bartomeu, Tomasé de Preter, que vino de Valencia a Cartagena, José fue el secretario de la Junta, nunca llegó a ser el presidente, sino que él era un poco el que hacía y deshacía. Estuvieron muy poquito, porque estuvieron pues del 16 de julio del 73 al 15 de agosto del 73, que entró las tropas de General Martínez Campos, porque desde aquí, desde la Unión, se estudió uno de los francos para entrar en Cartagena. Por lo tanto, se quitó rápidamente a esta Junta, que la verdad es que hizo algunas cosas no muy bien hechas. Pero vamos, la Junta duró poco, se convocaron nuevas elecciones que ya se habían convocado el último día antes de que la Junta entrara en acción el 12 de julio, y en esas elecciones quien sale elegido, y ya entró en la segunda parte, la segunda etapa, que es después de la Revolución Cantonal, que es cuando yo creo que el municipio toma conciencia de que quiere mantenerse y que tiene que hacer obras mucho más estables, porque os recuerdo que este municipio se asienta sobre ramblas, y aquí es cuando toman conciencia de que quieren mantenerse. Aquí tenemos a 7 alcaldes, ya cambia, lo veis, ya está el sello de la Unión, y el primero es Silvestre Romero Gómez, que era comerciante y contratista. Aquí el Partido Progresista, que luego fue el Partido Liberal, es un poco el que está en auge en ese momento. Su líder se llamaba Antonio Moreno Gallego, pero él no quiso ser, que era el contratista del mercado, el que había conseguido la contrata del mercado. Pero él no quiso ser alcalde todavía. Entonces lo que hizo fue que puso a este hombre, que era amigo suyo, porque era el que le había traspasado a él la contrata del mercado, y lo puso de alcalde. Este era un comerciante que se encuentra con que la Revolución Cantonal ha paralizado toda la industria minera, por lo tanto tiene primer conflicto. Le pide al gobierno civil que rebaje la contribución del municipio a las arcas provinciales, porque no dan abasto para poder recaudar. Reinicia la recaudación del impuesto de consumos, que os acordáis la habían quitado los revolucionarios, él la vuelve a poner porque es fundamental para sobrevivir. Se aprueba el alumbrado público con farolas de gas. Es curioso porque luego veréis que no se puso con gas, se puso con petróleo, pero ellos aprobaron ya en estos años que fuera con gas. Y sobre todo, que es la imagen que yo quiero transmitiros, decidió construir un montón de puentes sobre las ramblas, porque aquí, como la ciudad estaba sobre ramblas, no se podía pasar de una calle a otra, tenías que dar toda la vuelta por abajo. Y entonces él manda a construir un montón de puentes sobre la rambla de Porras, que ahora es la calle Andrés Pedreño, o sobre la rambla del Reiguero, que es esta, la calle Jacinto Conesa. Pero este hombre asistía a muy pocos plenos, porque en realidad él no quería ser alcalde, él lo habían puesto porque otro no quería hacerlo. Y entonces, al final, el otro que quería hacerlo, pues convenció al gobernador civil, total, de su propio partido, lo empujaron, le dieron la patada, y entonces aparece de alcalde el líder del partido progresista, luego liberal en ese momento, que era Antonio Moreno Gallego, que ya os he dicho que era el contratista del mercado. Lo que hace es que un mes antes de coger el poder le traspasa el contrato del mercado a su hermano Alfonso, y entonces él pasa a ser. Y él, bueno, desgraciadamente hizo buenas cosas, pero tuvo también muchas actuaciones, sobre todo con sus yernos. Él tenía 2 yernos y entonces los nombraba en todos sitios, le daba un montón de cargos, y eso le hizo un poco de daño en su imagen pública. Pero es verdad que aquí es donde él es el primero que concede permiso para que se construya un muelle en Portmán por la iniciativa privada. Hasta ahora los anteriores alcaldes lo habían negado porque tenían la ilusión de que fuera el ayuntamiento que iniciara esa obra, pero claro, eso cuesta mucho dinero, y al final él se lo cedió a la iniciativa privada.
tuvo el famoso conflicto que os he dicho del tranvía, porque se dieron cuenta que la compañía inglesa estaba construyendo un tranvía pero de vapor, no de tracción animal, que no era lo que habían convenido. Por lo cual hubo un conflicto muy grande, intervino el gobernador civil, al final se aprobó de vapor y la compañía inglesa cambió el nombre y añadió en su título la palabra steam, que es vapor en inglés, que mucha gente preguntaba, ¿por qué cambió el nombre? Pues aquí tenéis la respuesta. Se suprimieron las 4 plazas de guardia municipal que se habían creado en el 71 porque era costoso para el erario, pero entonces el pueblo se unió y ellos sufragaron que al menos hubiera 2 guardias municipales a costa del municipio. Se inaugura la Casa Rastro, que además fue un proyecto muy personal de él. Él fue el que llevó las obras, el que lo puso en marcha, se lo tomó muy a nivel personal. Y se aprueba el proyecto de Justo Millán de apertura de la calle Bailén. Sabéis que os he dicho muchas veces que el ayuntamiento estuvo mucho tiempo en lo que es la plaza de Doctor Viviente, en la calle Bailén, y desde ahí estaba cerrada la calle Mayor. Pues se aprueba, como el ayuntamiento se va a poner ahí, se puso ahí, se aprueba que se abra la calle Bailén hasta la calle Mayor. Inaugura la plaza de Mercado Público en Portmán, que Miguel Zapata fue el contratista. Él es el que construye las 2 torres, la de Garbanzar y la del Ayuntamiento de la calle Bailén, para que haya 2 relojes públicos, porque fue una demanda popular muy fuerte, porque en una época no llevaban la hora en la muñeca y era necesario saber cuál era la hora. Él inaugura el Hospital de la Caridad el 1 de julio de 1883, pero no lo ponen en marcha, porque no son capaces de ponerlo en marcha. Desgraciadamente estuvo un tiempo sin ponerlo en marcha, cuando se termina en el año 79 o 80, no me acuerdo, pero hasta el 1 de julio del 83 no se consigue arrancar el hospital. Y al final dimitió por un cambio en el gobierno nacional, lo que os he dicho antes, cambia el gobierno nacional, pasa a los conservadores, entonces a él lo sacan. Y este fue no fue el primero, pues fue uno de los que atentaron contra él cuando ya era exalcalde. Es decir, él dejó de ser alcalde, pero seguía manejando el Partido Liberal. Y entonces, el 12 de septiembre de 1886 le pusieron varios cartuchos de dinamita en su casa, aquí en La Unión, pero a última hora había decidido irse a San Javier unos días y por lo tanto se libró. De la casa quedó poco, pero él se libró. Dejaron un papel que decía "lo ofrecido es deuda". No sé qué significado tiene eso, pero él se libró. El noveno alcalde es el segundo gran alcalde que aparece para mí en La Unión, que se alterna con el anterior, que es un alcalde conservador. Era tratante de ganado, se llamaba Antonio Cánovas Martínez. Dicen que tenía un carácter fuerte, era una persona que tenía un carácter complicado. Él es el que hace que se inaugure el alumbrado público, se inician las obras de los 4 puentes sobre las 3 ramblas más importantes en el municipio, la Rambla de Porras, esta rambla de aquí, y la Rambla del Duende, que está a la salida. Él es el que compra la casa del antiguo alcalde Manuel Gutiérrez Muñoz de la calle Bailén para hacer el nuevo ayuntamiento. Él es el que da inicio a la construcción de la iglesia de Portmán en 1876 y le da a una junta de señoras que se quiera para ello un dinero. Aprobó la construcción del Hospital de Caridad. Solicitó que el juzgado de primera instancia viniera aquí. Él recibió la visita de Alfonso XII, que vino en febrero de 1877. Sobre todo en 1880 se inicia el transporte de mercancías en el tranvía. Hasta entonces el tranvía, que se inauguró en el 74, solo llevaba personas. Y eso no ayudaba mucho a la industria. Es a partir de 1880 cuando realmente la industria se transforma, porque vienen también mercancías desde Cartagena, o salen mercancías a Cartagena. También fue en su época se puso el primer teléfono desde La Unión hasta Portmán, y luego de Portmán a Cartagena, en 1884 y 1885. Quien financió eso, porque el ayuntamiento no tenía dinero, fue Miguel Zapata, con Bernardo Pérez Santamarina, que luego fundó la Maquinista de Levante, o lo que fue la base de la Maquinista de Levante. A este pobre hombre le acusan falsamente de malversación de fondos, y el gobernador civil se lo quita en medio. Luego, cuando demostraron que no era verdad, volvió. O sea, no es como hoy en día, sino que le devolvieron la alcaldía. Pero mientras le cayó la alcaldía al primer teniente de alcalde, que es otro pobre hombre que nadie se acuerda de él, que es José Repellero
Prello Gómez, otro comerciante que estuvo 2 meses y 19 días hasta que volvió Antonio Cánovas porque le declararon inocente, pero fijaos, en esos 2 meses le dio tiempo, él fue el que encargó a Carlos Mancha, el arquitecto, los proyectos del nuevo cementerio, el cementerio de la Señora del Rosario, del Hospital de Caridad, de la glorieta del Ayuntamiento de la calle Bailén, de la terminación de los trabajos de la Casa Consistorial y del proyecto de la escuela pública que se trasladó también al Ayuntamiento, a la parte baja. O sea que, aunque estuvo 3 meses, pues él hizo obras muy importantes y yo creo que bueno, es importante que se le recuerde. Ya algún día os hablaré más en profundidad de este hombre, porque además tengo entendido que era muy buena gente por lo que he leído en la prensa. Y aquí viene Gregorio Sánchez Valero, que es el primero del que tenemos fotos, por desgracia. De todos los que he dicho hasta ahora no hay fotos, pero de Gregorio sí, me la han dejado Yito y Paco, y a través de Paco Silvente. Este hombre también estuvo muy poco tiempo, estuvo 3 meses, parece que era muy serio, muy buena gente, y tuvo 2 votos de gracia, los votos de gracia del propio ayuntamiento. Uno, porque él fue el encargado de llevar toda la adaptación del nuevo ayuntamiento a las obras que se hicieron, y otro porque en su gestión como alcalde, que aunque solo estuvo 3 meses, lo hizo realmente bien. En el poco tiempo que estuvo, él establece una casa rastro, un matadero en Portmán, porque no estaba de acuerdo cómo se hacían casas particulares y tal. Se hicieron las obras convenidas en el cuartel de la Guardia Civil para ampliarlo, y él fue el que abrió el expediente para la concesión del tranvía desde La Unión hasta el Mar Menor y Cabo Palos. Es decir, que fijaos, ya en esa época, estamos hablando de 1881, ya se pensaba en llevar el FEBE hasta Cabo Palos, cosa que, por desgracia, no se ha hecho nunca. El siguiente, a mí me cae muy bien este. Este era albañil, José Murcia Ferrer. Luego se hizo maestro de obras y al final era del Partido Liberal, y él consigue ser elegido en 1886 porque Antonio Moreno Gallego había caído en desgracia, por lo que he dicho del nepotismo con sus cuñados, y entonces lo ponen a él y él gana, y además gana con amplia mayoría. Lo que pasa es que él viene aquí y se encuentra con que no hay dinero, entonces empieza a arreglar las cosas y empieza a recaudar dinero, pero empieza a hacer enemigos. Total, que al pobre fue al que le pusieron el segundo atentado. También en su casa, él estaba durmiendo y le pusieron también unos cartuchos de dinamita, pero él sí estaba dentro. Y entonces le tuvieron que cortar una pierna y tuvo que dejar de ser alcalde. Le sustituyó Miguel Barceló. Él fue también el 12 de septiembre de 1886, el mismo día que Antonio Moreno Gallego, que era su jefe en el Partido Liberal, y le pusieron el mismo papelito, el ofrecido deuda. Pero en el tiempo que estuvo, pues él tuvo que luchar con un primer intento grave de separación de la Diputación de Portmán, que los vecinos se unen y acusando a la Unión de que no le prestaban mucha atención, y hay un conato de separación importante que él lo para. Por supuesto, la grave dificultad financiera, se abre una primera biblioteca pública, inaugura el registro de propiedad de la Unión, y hay un primer proyecto para instalar la luz eléctrica aquí en la Unión, pero lo rechaza porque es muy caro y porque no sale adelante. Pero fue un gran alcalde que por desgracia no pudo terminar porque le pusieron 4 cartuchos de dinamita. Quien le sustituye, que también es liberal, era el yerno del Antonio Moreno Gallego. Es decir, Antonio Moreno Gallego, que era el que dominaba el Partido Liberal, cuando se tiene que quitar José Murcia Ferrer, pues pone a su cuñado. Perdón, a su yerno. Que además luego fue consuegro de mi bisabuelo, Pío Vandosel Gil, porque su hija se casó con el primogénito de Pío, con José Vandosel Calvache. Un fundidor muy importante que al principio tampoco le interesaba ser alcalde, por eso estuvo los primeros meses que no tal, pero bueno, al final en octubre, desde julio hasta octubre, se hizo el remolón y estaba un alcalde accidental, pero luego ya se puso él, y bueno, hizo cosas interesantes. Él arregló la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, nombró el primer médico higienista para que controlara las casas de Mancebía, también tuvo problemas financieros importantes. En su época sucede algo muy importante para el municipio, y es que Bernardo Pérez Santamarina compra los solares de la Fundición de San Luis y decide montar lo que luego sería la Maquinista de Levante, y como no tiene dinero suficiente va a Miguel Zapata y le pide 70.000 pesetas, y luego va a Pío Vandosel y le pide 25.000 pesetas, y pone en marcha la Fundición Santa Marina, que luego sería la Maquinista de Levante. Él tuvo durante todo su mandato un incordio que se llamaba Jacinto Conesa, que era un concejal muy combativo, y entonces se hizo todo
una parafernalia para quitárselo de en medio, lo eliminó como concejal aduciendo que era militar y no podía serlo. El gobernador civil no le gustó mucho, total, que al final el gobernador civil, aprovechando una denuncia que se había hecho de las elecciones de 1887 y 1889, se quitó de en medio al alcalde Juan Martín Hernández y puso a Jacinto Gónez de alcalde. Y para mí, aquí es cuando empieza la tercera etapa del municipio, con el nombramiento de Jacinto Gónez. Pues Jacinto Gónez fue el que realmente transformó el municipio. Bueno, aquí sí que podría estar, bueno, en esta etapa que es hasta 1903, hasta la Primera Guerra Mundial en realidad. Hay 7 alcaldes, pero de este sí que os podría, o sea, aquí podríamos estar un día entero hablando de este hombre, ¿vale? Yo creo que es el alcalde más importante que ha habido en el municipio. De hecho, ya os he dicho varias veces que la calle que está aquí lleva su nombre. Fue 11 veces alcalde en 19 años y además le dieron 4 votos de gracia, gracias al ayuntamiento, en el 97, en el 1901 y 2 en 1914, por cosas que hizo ayudando al municipio. Sería, vamos, decir las cosas que él hizo, pero básicamente él transformó la ciudad, sobre todo a nivel social y a nivel arquitectónico. Él tuvo un líder, un socio a nivel social que era el párroco Antonio Álvarez Caparrós, que os animo a que cojáis el libro de los 1000 personajes y que veáis quién fue, porque fue un cura que transformó también el pueblo, y sobre todo a Pedro Cerdán en el tema arquitectónico, ¿de acuerdo? Y entonces con ellos pues convirtió esto en una ciudad de verdad. Él fue el que embovedó todas las ramblas del municipio. Hace poco se cayó en el liceo, delante del liceo se cayó un trozo y se pudo ver cómo se hacía ese embovedado, que era impresionante porque te pueden meter dentro de pie. Construyó el hospital, bueno, autorizó la construcción del hospital de Sacren-Portmán, él se encargó directamente del hospital de Caridad, creó el cuerpo de bomberos, creó la nueva iglesia, creó el liceo de obreros, creó el asilo de huérfanos, creó el mercado público, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, él fue realmente el gran alcalde que tuvo esta... Y además recibió en 1907 a la infanta Isabel de Borbón, hija de Isabel II, que vino también de visita aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un cambio de gobierno a nivel nacional, él era conservador, entonces tienen que poner a un liberal. Y aquí hay una pelea curiosa, porque el líder del Partido Liberal ya no era Antonio Moreno Gallego, era un médico que se llamaba José Maestre Pérez, famoso yerno del tío Lobo. Pero José Maestre todavía no quería ser el alcalde, entonces puso un hombre de paja, y este hombre, enfrentándose con la facción de Antonio Moreno, puso un hombre de paja que era Sebastián Campoy, que estuvo 1 año y 2 meses, pero él tuvo la suerte de que durante su mandato fue cuando se le dio el título de ciudad a la Unión, cuando además se nombró excelentísimo al ayuntamiento, cuando se puso en marcha una biblioteca popular al cargo del profesor Mariano Ballester, que os recomiendo que cojáis otra vez el libro de los 1000 personajes y lo leáis porque fue un personaje impresionante este profesor. Se amplió el cementerio de Nuestra Señora del Rosario, pero al final Antonio Moreno Gallego, la facción de Antonio Moreno Gallego dentro del Partido Liberal ganó a la de José Maestre, que acaba de llegar, y entonces le empujaron a irse, otra patada del propio partido, y vino otro alcalde liberal que fue Francisco Sánchez Valero, pero este duró poquito, 2 meses. Este era hermano de Gregorio Sánchez Valero, pero Gregorio era conservador y este hombre era liberal. Estuvo 2 meses, pero bueno, él arregló los puentes y la terminación de varios embovedados de la Rambla, se preocupó mucho de la salud y la higiene pública, y sobre todo en su mandato fue cuando la compañía inglesa que quería prolongar el tren hasta Los Blancos vio que no podía financiarlo y entonces le cedió el contrato a una compañía belga que fue la que lo terminó. El siguiente alcalde fue Adolfo Ceño, este es conservador otra vez. Hay un cambio otra vez en el gobierno nacional y al pobre Francisco, que llevaba 2 meses, lo quitan de en medio y viene un alcalde conservador. Este era también un fundidor muy importante, Adolfo, tenía otro hermano José Ceño que también eran fundidores. Y bueno, pues ellos, en su mandato es cuando el juzgado de Cartagena en 1895 definitivamente le da la Fundación Santa Marina a Miguel Zapata, y es cuando empieza a funcionar como taller de maquinaria de Miguel Zapata. Los gastos de funcionamiento del Hospital de Caridad son altísimos y suponen un ahogamiento, y se empiezan a buscar fórmulas para que la sociedad sea el que la financie.
se conceden en este periodo las 2 primeras licencias para la energía eléctrica en la Unión. Curiosamente, una fue al cronista de Cartagena, Isidoro Martínez Rizo, cronista oficial de Cartagena, que aparte de ser cronista era empresario y era un montón de cosas. Y se consiguió restablecer el juzgado que se había quitado. Se crea el primer laboratorio municipal de Francisco Monuera, que este es otro personaje que os recomiendo que veáis en el libro, porque tanto Francisco Monuera padre como hijo, los dos farmacéuticos, fueron personajes importantísimos en la Unión. Y tiene un conflicto con el gobernador civil porque el alcalde se opone a que atraviese la vía una servidumbre ahí por los morenos, y el gobernador civil se empeña toda que se pelean. ¿Y cuál es el resultado? Porque el gobernador civil le da una patada al señor Ceño y nombró de nuevo a Jacinto Conesa. Por eso vuelve Jacinto Conesa en el 97. El siguiente alcalde es José Maestre Pérez. Este hombre era liberal también. Primero, luego se cambió a conservador más tarde. Pero aquí era liberal. Ayer decía el cronista de Cartagena que estuvo aquí, que es el gran olvidado en Cartagena, que no se le presta mucha atención. Aquí no, porque aquí se le nombró hijo adoptivo y predilecto en 1930. Y es verdad que no se le recuerda mucho tampoco, pero sí es que es de los alcaldes que más suenan. Él tuvo la desgracia de toparse con el famoso 4 de mayo de 1898, que no fue una protesta local, como se entiende, fue una protesta nacional porque la guerra con Estados Unidos había hecho que las materias primas se elevaran muchísimo de precio y entonces la gente protestaba. Pero aquí se juntó eso y se juntó también con el tema del pago de vales, por lo cual pues tuvo una característica muy especial, pero vamos, que no fue un movimiento aislado. Por fin arregló el contencioso con Cartagena, 2 contenciosos, uno de la carretera, porque Cartagena no quería que la Unión se hiciera cargo de la carretera entre los 2 municipios que pasa por la Unión, increíblemente, y el del deslinde, que estuvieron hasta el año 1898, del año 60, 28 años peleándose por el deslinde del municipio, y él al final lo arregla. Durante su mandato se hundió definitivamente la vieja iglesia de Herrerías, por lo cual se tuvo que dejar de usar y se aceleró la construcción de la nueva. Él aprobó la construcción de un sanatorio en Los Benzales para los expatriados de Cuba y Filipinas, y sobre todo, esto es muy curioso, él da el primer permiso para que se instale el primer cinematógrafo Lumière aquí en la Unión, en enero de 1829, en el Teatro Principal primero y luego en la subida hacia la Estación Mercado en mayo se instaló otro. Os recuerdo que los Lumière inventaron su cinematógrafo en 1895, o sea que estamos hablando que solo 4 años después ya había 2 cinematógrafos Lumière aquí en la Unión. Hubo otro cambio de gobierno a nivel nacional y el señor Maestre a su casa. ¿De acuerdo? Aún así se le dio un voto de gracias el 20 de marzo de 1899 por su gestión. Aquí entra Pedro Manzanares. Pedro Manzanares es uno de los quizás alcaldes más conocidos también. Él se alternó en el poder con Jacinto Conesa. Él es curioso porque era yerno del primer alcalde de la Villa del Garbanzal, el famoso Antonio Sáez López. Pedro Ro se casó con Salvadora Sáez, que era hija de Antonio. ¿Vale? Y bueno, él abogado, era juez, era un hombre muy respetado y la verdad es que él dejó también muy buen recuerdo. Él fue el que aprobó el proyecto de Víctor Beltrí. En su mandato se aprobó el proyecto de Víctor Beltrí para construir un mercado público. Además, decidió construir un cementerio en Roche, aunque al final no se hizo. Se reabrió el mercado público de Portmán y estableció la jornada de 8 horas en el ayuntamiento, que eso es increíble porque la jornada de 8 horas a nivel nacional no se hizo hasta muchos años más tarde, y estamos hablando de los primeros años de 1900. Alquiló 10 carruajes con sus choferes para trasladar a los náufragos del vapor italiano Sirio de Cabo Palos hasta la estación del tranvía en el Estrecho, porque él y su hermano tenían, el famoso Don Paco, tenía una casa en Cabo Palos, acogieron a muchos de los que se hundieron con el Sirio y los enviaron a Cartagena en el tren. Y él recibió la visita del rey Alfonso XIII el 21 de marzo del 23 y él fue el que sufrió el tercer atentado, que además este es un atentado curioso porque ocurrió aquí en las escaleras de la Casa del Piñón. Él vivía aquí, era una noche el 22 de enero y entró en la casa, pero iba embozado porque hacía frío, y entonces 2 hombres que estaban esperando detrás de las puertas, los ojales de la puerta son enormes, le llamaron, cuando iba a empezar a subir la escalera le llamaron Pedro y él dijo sí, y le golpearon y lo mataron de un infarto. Pero no mataron a Pedro Ro, sino mataron a Pedro Pedreño Solano, que era el médico
que además era cuñado de Jacinto Conesa, que vivía en el mismo edificio. O sea que los pobres mataron a otra persona. La primera vez que leí yo de este atentado fue en las crónicas de Juan Sánchez Perelló. Juan Sánchez Perelló fue el primero que me hizo saber de este atentado, que luego he encontrado en la prensa y he podido contrastar, pero hasta que lo leí con Juan Sánchez Perelló no sabía nada del atentado a Pedro Ros. Y estamos en Gregorio Conesa Vera, que era otro comerciante importantísimo. De hecho, él tenía pesquerías en La Manga, hizo mucho dinero. Él no quería ser alcalde, pero le convencieron hasta 5 veces en 7 años para ser alcalde. Él fue el que amplió el cementerio de Nuestra Señora del Rosario. Se suspendió a nivel nacional el impuesto de consumo. Eso fue una tragedia. Hay un librito entero de Andrés Cegarra, el famoso Andrés Cegarra, que cuenta el desastre que supuso para el municipio que se quitara ese impuesto, y que lidiar con eso. Colocó una tubería para asegurar el riego de la calle Mayor. Él fue el que en marzo de 1913 se empeña en recuperar las procesiones de Semana Santa que se habían perdido, como una manera de conseguir que la ciudad se active, y él concede permiso para construir un muelle en Portmán y vuelve a tener que lidiar con un segundo conato serio de separación de la pedanía de Portmán, otra vez más por el abandono que sentía esa pedanía con respecto a la Unión en junio de 1916, pero él lo supera. Y entro en la cuarta etapa, que es la etapa de las penurias, porque es la etapa cuando viene la guerra civil, viene la Primera Guerra Mundial, y entonces la minería se para, porque en Europa ya no hay demanda del plomo, de los minerales, y bueno, pues esto es miseria en muchos casos. Aquí hay 9 alcaldes. El primero es Fernando Bueno, que es comerciante. A él le pilla la Primera Guerra Mundial. Él instala la primera estación telefónica interurbana. Fijaos, el municipio de la Unión fue uno de los municipios que más apoyó la creación de la Universidad de Murcia. En las actas capitulares se ve que hubo un verdadero apoyo aquí para que la Universidad de Murcia existiera, que como no sé si lo sabéis, pero nació en el año 1913, y el municipio, no sé, la Universidad de Murcia debería tener un detalle con vosotros porque se apoyó muy fuerte. Se aprueba participar en el estudio de traída de las aguas desde el río Mundo, porque sigue habiendo problemas, no se han conseguido traer las aguas, ni en Cartagena ni aquí, no son buenas. Primero se intentan traer del río Mundo. Amenaza con reducir la dotación de la Guardia Civil si no se pagaba el alquiler, porque no tenían dinero, no pagaban el alquiler, que lo estaba pagando el ayuntamiento. Y luego tiene sobre todo mucho conflicto obrero y mucha hambre, porque la minería se para. El siguiente es Enrique García García, que era propietario y comerciante. Este pobre hombre tuvo la desgracia de que le pasaron los sucesos del 7 de marzo de 1916, que esta calle a mitad cambia el nombre de Jacinto Conesa, se llama así, porque fue un conflicto obrero muy grave, que además sucedió en las puertas de la fundición de mi bisabuelo, aunque ya no llevaba la fundición, y bueno, pues murieron muchos obreros y fue duro. Y él tuvo que lidiar con eso, pero aún así recibió un voto de gracias en el 17 por la gestión que había hecho. Y además él tuvo que lidiar con que los problemas eléctricos, de suministro eléctrico, paraban la producción minera, y era un desastre. Y bueno, él tiene... Además se puso mucho empeño también en que en 1917, a pesar de que no había dinero, salieran las procesiones, llegó a poner dinero incluso suyo. Es decir, que fue un alcalde también que se le recuerda, aunque estuvo poco tiempo, estuvo un año. Y este es el gran desconocido para mí, Joaquín Sánchez García. Yo no sé si alguno de vosotros habéis oído hablar alguna vez de él. No sé qué profesión tenía, pero fue 5 veces alcalde en 14 años, porque le llamaban, en este periodo, que era un periodo triste y tal, le llamaron varias veces para ver si podía poner orden en el ayuntamiento y sobre todo poder lidiar con la grave crisis minera, con la falta de carbón, con los defectuosos servicios municipales, con los problemas para pagar a los empleados, con los problemas de suministro eléctrico en Portmán. Es decir, el pobre tuvo un montón de problemas. Fijaos, durante su mandato se acuerda el derribo de la lonja con fachada de la calle Mayor. Esa lonja estaba situada donde está ahora el monumento al minero. Y esa lonja se le encargó a Beltrí, a Víctor Beltrí. Es decir, que la lonja que se construye del mercado público también la hizo Beltrí. Por lo menos se le encargó a Beltrí. Pero no he encontrado nada, ni he encontrado ningún vestigio, ni ningún mapa, ni ningún plano de nada. Pero esa lonja de Beltrí se derribó en estos años, bueno, un poco porque
empieza a haber problemas ya, como he dicho, de la crisis que había aquí. Se concede en esta época la instalación de primer surtidor de gasolina en la calle Argüelles con la calle Mayor, donde está el Café Mayor. Ahí en 1923 creo que se concede. Y la Unión entra en el Real Decreto 1930 para suministro con aguas del Teivilla, es decir, entra dentro de los municipios que se adhieren a las aguas del Teivilla, que son las que todavía tenemos, ¿vale? Y aquí, en esta época de oscuridad, la Unión florece sobre todo a nivel cultural. Aquí es cuando nace la editorial Levante, con Cegarra y García Valdés, y nace todo un movimiento cultural fortísimo y muy fuerte que se compagina con la crisis minera que hay. El siguiente, Francisco Rocarreyes, abogado. Fijaos, este hombre fue nombrado también un poco a la fuerza, tuvo que lidiar también en esta época entre el 20 y el 23 hasta 4 veces, porque era un hombre respetado, pero él se encuentra con el problema de que no está la crisis minera, no consiguen el dinero para financiar los servicios, tiene que pedir ayuda al Estado para salvar la situación, se encuentra con un problema tremendo de los elevados precios de primera necesidad, es decir, tiene el pobre un mandato muy complicado. Él trata a toda costa de controlar el precio del pan, porque el pan se dispara y la gente está pasando hambre. En 1918 se había suspendido el alumbrado eléctrico porque los herederos de Celestino Martínez no pueden mantenerlo y se suspende, y él consigue recuperarlo. O sea que fijaos que la Unión estuvo años sin alumbrado eléctrico. Por desgracia, este hombre fue detenido el 18 de julio del 36 y fue fusilado el 18 de octubre del 36, lo que se llama como la saca del 49, de los 49 de Cartagena, porque esa madrugada había habido un bombardeo nacional en la ciudad y entonces el Frente Popular va a la cárcel de San Antón, coge a 50 presos y entre ellos estaba este hombre que es fusilado en la tapia del cementerio Santa Lucía. El alcalde número 25, Zacarías Martínez Rodríguez, este hombre está 4 meses nada más. Y aquí es cuando hay un montón de derribos en la ciudad, todo el mundo se quiere ir, la población baja un montón, hay miseria, es decir, que el pobre gestiona poco, hace lo que puede, hasta que llega la dictadura de Primo de Rivera. Cuando llega la dictadura de Primo de Rivera, el 1 de octubre de 1923, se nombra a un procurador, que es José Valdivia, que era un hombre muy reputado en la ciudad, pero le faltaba carácter, no podía llevar la situación. Por lo cual, él lo que hace es que, se prohíbe el cambio de nombre de las calles, aunque sea para el directorio, aprueba el proyecto de reconstrucción de la carretera de la Unión a Cartagena para intentar conseguir trabajo, pero los concejales van muy poco, no funciona. Entonces se decide cambiarlo y se lo sustituye, el directorio de Madrid lo cambia y lo sustituye por un químico, que es Juan Gómez Oliva. Se cambia el nombre de la cooperación por Comisión Municipal Permanente y, fijaos, lo que hacen es que arregla la Cuesta de las Lajas. La Cuesta de las Lajas para nosotros ahora es una ruta senderista, pero en aquella época era un camino industrial importantísimo, no existía el 33, por lo cual todo el movimiento industrial hacia las minas de la Crisoleja, hacia las minas de Portmán, se hacía por la Cuesta de las Lajas. Y entonces él lo arregla para ayudarla, porque es indispensable para la industria minera. Hay una campaña en la prensa contra la desidia de los concejales, se amplía el alumbrado eléctrico, pero no funciona. Y entonces el directorio vuelve a cambiarlo, estamos hablando dentro de la dictadura de Juan 23, de Miguel Primo Rivera, y entonces nombra al que para mí es otro de los grandes alcaldes que tuvo la Unión. Era un chaval de 29 años, era químico, doctor en química, era íntimo amigo de los Cegarra, sobre todo de Andrés Cegarra y de Pedro García Valdés, era un hombre culto, pero era muy joven, y entonces lo ponen al frente de la alcaldía y él se encuentra con la grave crisis de la minería frente a la expansión económica en el resto del país, estamos hablando de los años 24-30, que el resto del país avanza económicamente, pero esta región no. Os suena porque es la foto del cartel de la conferencia de hoy, José Páez Ríos. Él, al mismo tiempo, hay un gran esplendor cultural en la ciudad, eso es verdad. Muere en su periodo su gran amigo Andrés Cegarra, que le ayuda muchísimo con escritos, porque ellos pretenden un poco revitalizar la ciudad, lo que se encuentran, que realmente es triste. Crean la Biblioteca Municipal Cegarra Salcedo en el Liceo de Obreros, se reconstruye la carretera otra vez de la Unión a Cartagena, reforma la instalación del alumbrado eléctrico en la calle Mayor y lleva el alumbrado eléctrico a Torrecica, a La Prosperidad y al Garbanzal.
Y aquí es donde se aprueba el proyecto del escudo. O sea, el escudo que tenemos hoy en día en la Unión es el escudo, no exactamente el mismo, hay algunas variaciones, antes había un pico solo, ahora hay dos y tal, pero vamos, es el escudo que el Somatena al que él pertenecía presenta al ayuntamiento y en agosto del 26 se aprueba. Se celebra el primer concurso de flamenco en la Unión en 1925, siendo el alcalde impulsado por Andrés Cegarra, su amigo, que lo gana el cartagenero Juan Sánchez Baños, pero bueno, eso Paco Paredes sabe más que yo. Incluyó al municipio la mancomunidad que habría de traer las aguas del Taivilla, firmó un contrato con la Unión Eléctrica para mejorar el suministro eléctrico y este pobre hombre también estaba en la famosa saca de los 49 con Francisco Roca Reyes. Pues él también fue, desgraciadamente, de los 50 que cogieron para fusilar en los muros del cementerio de Santa Lucía. Pero este es un alcalde del cual, desgraciadamente, se ha olvidado y que, bueno, algún día hablaré más en profundidad de él, junto con otros, pero al que yo le tengo aprecio, sinceramente. Estamos el 29, este por hombre solo duró un mes. Cayetano, y establece arbitrios para poder recaudar porque se encuentra con que no tiene dinero. Entonces, después de él, vuelven a llamar al famoso Joaquín Sánchez. Y ya entro en la quinta etapa y la última etapa que voy a trabajar, o que voy a explicaros hoy, que esta quinta etapa se inaugura con la Primera República, ¿de acuerdo? Entonces, el primer alcalde fue otro grandísimo alcalde, ¿vale? Además, me toca de familia, porque mi tío Juan, casado con una hermana de mi padre, era su hijo. Juan Sánchez Marín, se llamaba mi tío, era hijo de Juan Sánchez Blaya. Juan Sánchez Blaya fue el primer alcalde socialista de la Unión entre 1971 y 1974. Llegó a recibir hasta 5 votos de gracias del ayuntamiento por todas las gestiones que hizo durante su alcaldía y después, cuando ya no era alcalde y era el delegado gubernativo. A él le pilla la proclamación de la República, le pilla la paralización de la minería, pero se preocupó por solucionar el paro obrero y empezó a hacer obra pública, mucha obra pública. Él fue el gran creador de la carretera del 33. Por cierto, era la del 33 y la del 34. Me volví loco saber cuál era la carretera del 34 y al final resulta que es la misma carretera. Lo que pasa es que hasta las Crisolejas se llama del 33 y después de las Crisolejas hasta Portmán se llama del 34 y por eso en los documentos oficiales aparece separado. Es el creador de las escuelas graduadas Marcelo Domingo, que están en la calle Andrés Pedreño. Propició además hacerse cargo del mantenimiento del tranvía entre Cartagena y la Unión, reabre la cocina económica para 100 niños, inaugura el alumbrado público en Roche, compra el edificio del Progreso, que era el ayuntamiento pero estaba alquilado, lo compra de manera definitiva. Es decir, que es un grandísimo alcalde, pero el 30 de agosto del 34, como en diciembre ganó la CEDA, pues bueno, el gobernador civil, apelando a esa ley que había en el siglo XIX, que podía hacer los cambios que quisiera, quitó a toda la cooperación municipal y nombró una nueva. Por lo tanto, quitó a Juan Sánchez Blaya, que este fue el alcalde, os he dicho que había uno que se había ido al exilio. Él primero estuvo en Argel, en un campo de concentración, después fue a México y nunca volvió de México. De hecho, yo recuerdo a mi tío Juan y mi tía Saúl que iban a visitarle a México porque él nunca regresó de México. Pero es otro gran alcalde que habrá que recuperar también más en profundidad. Y ya entro en los cuatro últimos. Francisco Jiménez Soto. Cuando se quita Juan Sánchez Blaya, entra él, la CEDA gana las elecciones en diciembre del 33, como os he dicho, quitaron a Juan Sánchez Blaya, y él se centró básicamente en el poco tiempo que estuvo en superar el problema minero, se reunió con las empresas minero-metalúrgicas para buscar soluciones a la crisis. Se nombran vocales para participar en el proyecto de riego del campo de Cartagena, para que la Unión también participase, y repara la carretera de la Unión al Rincón de San Ginés. Luego, ya el 20 de febrero del 36, cuando gana de nuevo el Frente Popular, nombran de alcalde a Federico García Saiz, que era asentador de la lonja, un asentador de la lonja, un trabajador de la lonja. En febrero del 36, el Frente Popular, como he dicho, gana las elecciones y entonces se establece el principio de utilidad pública, porque las concesiones mineras sin actividad pasaban al ayuntamiento y luego a los ciudadanos que las solicitasen, con preferencia a las sociedades profesionales obreras. Fijaos que el padrón de habitantes está al mínimo, aquí están 9.000 habitantes de los 35.000 que llegó a haber al principio del siglo. Él también sufrió el saqueo de las iglesias, en julio, 25 de julio del 36, se saqueó la iglesia del Rosario y destituye a todos los funcionarios municipales y se les dio un plazo para pedir su restitución, apelando
a su ideología, eso era bastante común, pero el principal problema con que se encontró es que había que ganar la guerra, porque este es el alcalde en parte que tuvo la Unión durante la Guerra Civil. El otro alcalde que tuvo la Guerra Civil fue Francisco Alcaraz Alcaraz, que era albañil, porque se dieron cuenta que el otro no era buen gestor, y entonces el Frente Popular cogió las riendas, nombró otra alcaldía, entró la CNT y sobre todo entró una figura también interesante a estudiar, que es Ginés Paredes, que era el segundo teniente de alcalde, que por cierto era el abuelo de Paco Paredes, el que todos conocemos. Y este hombre era el verdadero impulsor del ayuntamiento. De hecho, funcionó mientras él vivió, desde el 14 de enero del 37 hasta el 19 de septiembre del 38, murió por causas naturales y entonces pues el pobre Francisco Alcaraz se vio muy superado. Se cambió el nombre de la cooperación al Consejo Municipal, dejó de funcionar el tren de Cartagena a la Unión porque no había carbón. La situación crítica era en la cuenca minera, os recuerdo que estábamos en plena guerra civil, había escasez de elementos básicos, se construían refugios antiaéreos en el municipio, pero no llegaron a utilizarse porque no hubo bombardeos aquí. Ellos controlaron, se hizo un control nacional de las maquinistas de Levante y otros talleres para fabricar armamento, y se cambió el nombre de la calle Mayor por Buenaventura Durruti, que era un activista anarquista de Barcelona. Y ya en la sexta etapa solo voy a hablar de Juan Jiménez Sánchez, que fue el primer alcalde cuando se gana el bando nacional, gana la guerra civil, y el primero que nombran es a Juan Jiménez Sánchez. Termina la guerra civil, se cambia el nombre, todos los nombres que habían cambiado los de un bando, llega al otro bando y cambia todos los nombres. Hay militarización, represalia, exilio, se recoge. Antes no lo he dicho, pero en el gobierno de Francisco Alcaraz se crea moneda del ayuntamiento, crean una moneda propia, billetes propios. Yo no he visto ninguno, pero sé que existen. Y entonces lo que hacen es que se recoge en el Banco de España de Cartagena y se llegan a recoger 4.578.000 pesetas en billetes de moneda del ayuntamiento. Hay una depuración de funcionarios, evidentemente, igual que habían hecho unos, pues los otros lo hacen igual. Grave situación del obrero en plazas forzosos, se intenta activar la minería y se clausuran los refugios antiaéreos. Después los demás alcaldes, que ya no voy a hablar de ellos, pues está Jerónimo Asensio, Francisco Barrionuevo Sánchez, que si os digo una curiosidad, Francisco Barrionuevo entra cuando se quita a Juan Sánchez Blaya y se sustituye toda la corporación municipal, los cambian todo y se dan cuenta que falta uno, porque se había muerto el concejal y habían caído. Entonces, de tapadillo llaman a un chavalito joven para que entre, y ese chavalito joven es Francisco Barrionuevo, que luego sería pues el alcalde que más tiempo ha estado. Antonio Sánchez, Esteban Bernal Velasco, por supuesto, que su hijo está aquí, al que yo adoro un montón y que fue el creador del Cante en las Minas, que ya hablaremos otro día de él. Antonio Sánchez Pérez, Felipe Bueno Guillén, y luego en la última etapa los 7 alcaldes de la democracia, que son Andrés Martínez Cánovas, Salvador Alcaraz, Juan Antonio Sánchez Castañol, Manuel Sáenz, Francisco Bernabé, Julio García y Pedro López Milá. Y con esto, y creo que está 1 hora y 10 minutos, pues he intentado hacer la machada de en 60 minutos contaros toda la historia de 80 años de la Unión a través de los alcaldes. Esto os podría contar de cada uno de ellos una conferencia y haremos algunas únicas de algunos de ellos, pero bueno, como digamos acción de gala, como el tercer acto de mi nombramiento, quería hacer este esfuerzo y quería daros esta pincelada general de la historia de la Unión. Muchas gracias a todos. Gonzalo, como siempre eres participativo y colaborador, si alguno de los asistentes quisiera hacer alguna pregunta, aclaración, aportación, pues teníamos un micrófono para aquel que quisiera hacer alguna aclaración o duda. A lo mejor como he tardado mucho, a lo mejor... Me voy a poner el micrófono otra vez, que me lo he quitado. Bueno, es lo mismo. Gonzalo, las llevo ya tu libro casi por la mitad y me extrañaba mucho, me extrañaba porque no entiendo mucho de que cada vez que había un gobernador nuevo se cambiaba el alcalde. Sí. Y es que antiguamente el gobernador podía hacer eso. Sí, había una ley que permitía eso.
De hecho, es una ley del siglo XIX que permitía que el gobernador civil cambiase al alcalde a su antojo. Eso se utiliza muchísimo, por eso, aparte que las corporaciones, no lo he dicho, pero en aquella época duraban 2 años, no 4, es decir, que se cambiaban cada 2 años, no totalmente, pero sí parcialmente, pero cada vez que se cambiaba parcialmente se volvía a tomar posesión el alcalde de nuevo, aunque si era el mismo. Por eso Jacinto Conesa toma posesión 11 veces, porque es cada 2 años, y luego de las veces que él era conservador cambia al gobernador civil a liberal y lo echa y pone a otro. O sea que era bastante común. Y de hecho esa ley, que no se deroga, en 1934 no está derogada. Y entonces el gobernador civil, cuando quiere echar a Juan Sánchez Blaya en el 34, utiliza esa ley del siglo XIX, que todavía estaba vigente, y nadie le puede toser, porque él tenía esa potestad. También te puedo decir que cuando investigue a Francisco, al alcalde Francisco Barrinuevo, te puedo contar alguna anécdota de él. Algunas sé que ya me has contado. Es de Vinagrero, ¿eh? Sí, lo sé. Algunas ya me has contado, pero sí, contaré contigo. Ahí, sí. Yo quería, en el último 1917 por ahí, has dicho que el llano, el estrecho, anexionar a la Unión. O la Sí, se plantea a la Unión el hecho de anexionar al llano el estrecho, porque en esos municipios siempre ha habido un movimiento secesionista. De hecho, bueno, el estrecho en su día fue un municipio y el llano también hace mucho tiempo, formando parte. Y entonces lo que se le dice al alcalde de turno es que lo que tiene que hacer para salir a flote de la situación en la que está es aprovechar el espíritu secesionista que tienen esos pueblos de Cartagena para incluirlos en el municipio de la Unión y tirar del carro del municipio. Pero no se llega a hacer eso nunca. ¿Alguna otra cuestión? Una curiosidad. Hombre, mi maestro. Como siempre. Gracias por eso de maestro. No, hombre, es verdad. Que lo fue además. Pero es que lo fuiste además cuando yo tenía 10 años. Escucha, hace casi 60 años, ¿no? Era yo chaval. Es que me acuerdo ahora por lo que has dicho ahí que ha salido un alcalde que hace la biblioteca en el Liceo Obrero. Sí, es José Páez Ríos, porque se muere su amigo y le dedica la biblioteca a Andrés Cegarra. Bueno, siendo yo chaval, se hizo una biblioteca en el Liceo Obrero, no sé si sería en el mismo sitio o no. Esta fue en el año 28, creo, cuando... Pues a lo mejor se recuperó después, porque algunas cosas se han perdido y luego se recuperan. Y quizás la única foto que existe de esa biblioteca la tengo yo. Pues bueno, pues ya te la pediré. José Juan, como ya has quedado con el archivero para que él te ofrezca material del festival, pues tú ofreces... Pero el archivero en cuanto lo consiga me la pasa. A lo mejor estaba en el mismo sitio o algo. Bueno, son curiosidades. En el nuevo Museo Minero, en el edificio Liceo, tendremos una biblioteca para consultar textos de minería. Es decir, que bueno, algo tendremos que... Alcalde, algo tendremos que pensar. ¿Llevaba el nombre de Andrés o el de Juan? No lo sé. Cuando se crea en el 28, se crea con el nombre de Andrés Cegarra, porque ya te digo, José Páez era íntimo amigo de Andrés, eran de la misma edad, tenían jovencitos, y entonces se lo dedica a él. Vale. Si no hay más preguntas, me gustaría decir una cosa que no he dicho. Hay gente, hay personas que han venido aquí que son familiares del alcalde José Páez Ríos, y me gustaría agradecerles de corazón que hayan venido. Para mí fue un alcalde magnífico, ya lo he dicho. Además, José Páez Ríos era familia, su padre también, José Páez, era un gran químico, pero además ellos eran familia de Salvador, el médico que tiene la calle aquí, Salvador Pascual, y de José Pascual Ferrer, que era su padre, que también era médico, y son dos personajes importantísimos de la Unión, y por lo tanto es un honor que hayan venido. Y también a los familiares de Juan Sánchez Perelló, que está aquí su hijo Hilario, y su cuñada, la mujer de Pablo, y su hija, y está mi tío Eduardo, que era sobrino de Juan Sánchez Perelló, Eduardo Albadejo Sánchez. De hecho, la foto que he puesto de Juan Sánchez Perelló no lo he dicho, pero es clavado a mi tío Eduardo. Sí, se parece mucho. Sí, Lolita, sí se parece mucho. Me dice mi tía que no, pero sí se parece. Y nada, quiero dar las gracias de corazón por haber venido. Un último apunte. Sí. El hecho de que haya una afición particular a eliminar físicamente a determinados alcaldes en la historia que nos has contado es
particular de la Unión en el panorama revolucionario que se vivió en esos años? ¿O es particular de la Unión? No, yo te invito, si quieres, vamos a tomar una cerveza a Cartagena ahora, preguntarle a la gente por los alcaldes antes del año 30, de nadie sabe nada. Es decir, yo creo que hay una general, nosotros vivimos al día y por eso tiene que haber cronistas, tiene que haber gente que te saque a la luz de estos personajes, porque son importantísimos en una ciudad y porque además el primero que no conocía a la mitad de estos alcaldes era yo, y por lo tanto creo que mi función, y que para eso me paga el ayuntamiento, es para llevar adelante y sacarlos a la luz. Pero no creo que haya ningún, ni por un lado ni por el otro. Yo creo que es un movimiento natural de olvido. Pero es verdad que hay algunos alcaldes, como el caso de, fíjate, Manuel Gutiérrez Muñoz, primer alcalde de la Unión, que no se sabía ni que era de Almería, no se sabe nada de él, no se sabía que su casa fue el ayuntamiento de un montón de años. Y luego, por supuesto, también Juan Sánchez Blaya o José Páez Ríos o un montón más, ¿no? Porque siempre se habla de los mismos, de Jacinto Conesa, de José Maestre y tal. Me refería a la afición a poner bombas o eliminar físicamente a los alcaldes. Bueno, no, yo eso tampoco, porque, vamos a ver, eso yo creo que eso también pasa en todos sitios. Lo que pasa es que aquí, pues bueno, eran épocas calientes, aquí había, es verdad, que había mucha violencia y tal, pero bueno, pues había afición. Aquí el que menos sabía manejar cartuchos de dinamita, y entonces pues bueno, se le pusieron a 2 o 3 alcaldes, pero no quiero decirlo mucho porque si no me dice Pedro que doy ideas, entonces no quiero decirlo mucho. Bueno, pues ya está, por mi parte. Yo creo que hay cosas que desde el inicio del municipio no han cambiado, Gonzalo. Esa crónica de que no hay dinero, seguimos igual, o sea que estamos en esta sala diferentes concejales y exconcejales que saben que la realidad del municipio sigue siendo la misma, pero bueno, vamos bien, los secesionistas de Portmán siguen siendo separatistas, es decir, no hemos cambiado tanto en este tiempo, pero bueno, sí que es verdad que se ha remarcado y se ha puesto de manifiesto, es verdad la necesidad de un cronista aparte, de que él tiene que ser fiel a la historia, es verdad que cuando uno llega intenta cambiar y fulminar a su antepasado, a su antecesor, como si empezara desde cero. Las cuentas desde cero siempre son malintencionadas, y cuando se aparecen festivales como el número 1, el número 2, señores, si lleva 30 años, si lleva 40 años, si no entendemos que somos etéreos, que debe haber un cronista que nos cuente, que nos narre, y que después del 1 va el 2 y así hasta el final, pues así nos va la historia, así nos va la historia. Alcalde, le toca cerrar y concluir desde el conocimiento de que parece que está hablando del ayuntamiento a día de hoy, le dejamos ese cierre. Bueno, buenas noches, la verdad que... Sí, José Joaquín, dime. No te he oído, José Joaquín. Ahora eres el único alcalde de los últimos que hemos tenido que no tiene una manifestación en la puerta de la llevado cosas. Bueno, no te vayas, Gonzalo, no te vayas. Bueno, lo primero es saludar a la Corporación Municipal, dar las gracias a Elena, la primer teniente de alcalde, por esta introducción en esta conferencia, y sobre todo dar las gracias a Gonzalo, nuestro cronista oficial. Yo creo que este trabajo, 80 años de la historia de alcalde en el municipio de La Unión, es muy concienzuda. Si nos damos cuenta, todos los que hemos estado oyéndote, nos damos cuenta de la gran capacidad que tienes para memorizar tantos sucesos, tantas fechas y tantas personas. Por lo que está hablando de que la historia tiende a olvidar a las personas. A menos que haya habido algo muy especial, la historia tiende a olvidar. Dentro de 100 años seguramente nadie se acordará de mi nombre ni de las personas que estamos aquí. De Gonzalo sí, porque ya se encargará de ser recordado. Gonzalo, darte de nuevo las gracias por esta trilogía, por estas 3 conferencias que van a ser las 3 primeras de muchas, que día a día todos estamos cada vez más convencidos y contentos de que vas a ser dentro de los cronistas oficiales de la Unión una persona que va a dejar una huella importantísima. Creo que hoy en día no hay persona que conozca mejor la historia de la Unión que tú. Te has encargado durante 22 años en estudiarla, en memorizarla y sobre todo en tener esa capacidad para exponerla y hacer... porque has estado 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, y si hubiese estado 2 horas que te estamos escuchando, y no hay ningún tipo de oye, que se hace pesado, no.
tiene esa gran capacidad. Por tanto, Gonzalo, darte de nuevo la enhorabuena, darte las gracias. Y el otro día, en tu toma de posesión como cronista oficial, llevabas tantas medallas que parecía un general, que no pude darte algo que quiero que luzcas también en la solapa, que es el escudo del municipio, que en este caso te lo voy a tener que poner encima de los cronistas. Bueno, se ha traído una chaqueta con 4 ojales, pero te voy a dar uno solo. No lo sabía, pero... Al centro, que se vea. A ver cómo lo hago, que no te pinche. Pero aquí que... Ponte de frente, hombre.